sé, una calecita, ¿sí? Y acá pongo un montón de nenes parados, acá pongo solo uno y acá no pongo ninguno en esta zona. ¿El centro de gravedad respecto al equilibrio quedará en el centro geométrico? No. Cuanto más masa haya en una zona, más hacia ese lugar va a estar el centro de gravedad. El centro de gravedad tiene que ver con la geometría de la figura, pero de alguna manera también tiene que ver con cómo está distribuida la masa en esa figura, ¿sí? Bueno, vamos a definirlo como el punto ficticio donde se considera concentrada toda la masa del sistema. Punto ficticio donde se considera toda la masa del sistema concentrada. ¿Sí? Lo vamos a llamar G al centro de gravedad. Y también se lo suele llamar centro de masa o baricentro. No sé si alguna vez escucharon esos nombres. ¿Sí? Bueno, en vez de estudiar esta figura o esta otra, nos vamos primero al caso más simple. Van a ver que cuando queramos calcular centros de gravedad de regiones planas, de áreas en el plano definida por funciones, como estuvimos calculando hace un rato áreas, si a esas áreas les queremos calcular su centro de gravedad, van a ver que el cálculo en ese momento se va a hacer con integrales, ¿sí? Pero vamos primero a la base, a ver de dónde vienen las fórmulas. Más allá de que no vamos a hacer demostraciones, vamos a entender un poquito el significado de la fórmula. ¿Qué pasa si yo tengo para un sistema de puntos materiales? Voy a definirlo directamente ya en el plano, ya no sé qué es X e Y. ¿Qué son los puntos materiales? Bolitas de una cierta masa distribuidas en distintas posiciones en el plano X y Y. Imagínense que tienen una pelotita por acá, una un poco más grande por acá y una más chiquitita por acá. ¿Sí? Esta, llamémosla masa 1, masa 2, masa 3, ubicadas en posición X1, X2 y X3, y lo mismo con respecto a la Y. Esta es la coordenada Y de la masa 2, esta es la coordenada Y de la 1, esta vamos a ponerla un poquito más arriba, así no se solapa, y esta es la coordenada Y de la 3. ¿Se entiende la figura? ¿Sí? Ubíquenla donde quieran, ¿eh? Ubiquen cierta cantidad de masitas en el plano, a cada masita pónganle un nombre para distinguirlas, M1, M2, M3, y cada una está ubicada en un punto con una cierta coordenada X y una cierta coordenada Y. O sea, tenemos la masa M1 ubicada en el punto X1 y 1, la masa M2 ubicada en 2 y 2, y la masa M3 ubicada en X3 y 3. Y en realidad podríamos tener infinitas. De hecho, las fórmulas que voy a definir ahora son para cualquier cantidad de masa, no necesariamente para una, dos o tres. ¿Sí? Bueno, resulta que el centro de gravedad va a ser un punto relacionado con la geometría de la figura que acaba de quedar determinada por estas tres masas y con el valor de esas masas, ¿sí? Supongamos que ese punto, claramente por los dibujitos como los hice, es más masiva esta que estas dos. Así que es bastante más probable que el centro de masa o el centro de gravedad quede más hacia la derecha que hacia la izquierda. Supongamos que queda por acá. A ese punto del plano lo vamos a llamar G. Y por ser un punto del plano va a tener una cierta coordenada X del centro de gravedad, y una cierta coordenada Y, G. ¿Se entiende la notación? ¿Sí? Bueno, la coordenada X del centro de gravedad se calcula de la siguiente manera. Abajo va la suma de todas las masas. Hayan 1, 2, 3 o la cantidad que sea, ¿sí? Esa suma en matemática, cuando es una suma discreta, se expresa con un símbolo que es la letra sigma del alfabeto griego, que significa sumatoria, ¿sí? ¿Qué es lo que cuando uno pasa al continuo y quiere hacer esta suma discreta de la primera masa, la segunda, la tercera, se transforma en una integral? Van a ver que este símbolo, más adelante, cuando calculemos centros de gravedad de figuras planas, se va a transformar en una integral. De hecho, el símbolo de integral, ¿forma de qué tiene?
S viene de la palabra suma. Es cuando una suma, en vez de generarse en forma discreta, se realiza en forma continua. ¿Sí? Bueno. ¿Desde dónde hasta dónde vamos a sumar? Este símbolo, que significa sumatoria, indica qué vamos a sumar y desde dónde hasta dónde. Supongamos que tenemos masitas desde i igual 1 hasta n. Insisto que podemos tener infinitas masitas. A todas las masitas las vamos a llamar con el subíndice i. Esto es una notación puramente matemática, ¿sí? Al principio cuesta entender su significado, pero van a ver que siempre es muy mecánico. El subíndice i se va a referir a cada una de las masitas. A cada una de estas masas las vamos a llamar m sub i. ¿Sí? Esa i puede tomar distintos valores. 1, 2, 3, 4, etc. Hasta n, siendo n cualquier número. ¿Sí? Entonces, ven, acá tomo el valor 1, la i, acá tomo el valor 2, acá tomo el valor 3. ¿Me siguen? Bueno, entonces, genéricamente tenemos a las masitas llamadas m sub i ubicadas en coordenadas x e y, también llamadas con el mismo subíndice. ¿Me siguen? La masita m1 está ubicada en la posición x1 y 1. La masita m2 está ubicada en la posición x2 y 2, y así sucesivamente. Nosotros vamos a sumar desde i igual a 1 hasta n, desde la primera hasta la última masa que haya en nuestra configuración. ¿Qué vamos a sumar en el denominador? Todas las masas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto en castellano? Después les escribo lo que va arriba, que es un poco más complejo, por eso empecé por abajo. Esto quiere decir, agarrar la masa m, ponerle el subíndice 1, luego sumarle la masa m con el subíndice 2, la masa m con el subíndice 3. Quiere decir m1 más m2 más m3 más etcétera. ¿Sí? A la masa cuyo subíndice toma todos los valores de masas que tengamos ahí, hay que sumarlas. La 1 más la 2 más la 3 más la 4, ¿sí? ¿Qué va arriba? Algo parecido. Otra vez la letra sigma, el símbolo de sumatoria, también desde la primera hasta la última masita, pero acá arriba va un producto. ¿Qué es el producto? De cada masa por su respectiva coordenada x. mi por xy. ¿Me siguen? Ahora, si la i toma el primer valor que es 1, ¿esto en qué se transforma? Cuando esta i y esta i toma el primer valor posible que es 1. Va a ser m1 por x1 más, eso me lo está informando el símbolo de sumatoria. Cuando la i tome el siguiente valor posible que es 2, va a ser m2 por x2 más, y así sucesivamente. ¿Y hasta qué número sería? Hasta la cantidad de masitas que vos tengas. Si yo te doy 10, vas a tener que hacer 10 términos. Si te doy 5, vas a hacer 5. Si te doy 3, vas a hacer 3. ¿Sí? No les vamos a dar 10 ni 5. Creo que hay 2 o 3 en la guía. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende el significado entonces de la fórmula? En la coordenada... ¿Ven acá o siguen con el tema del reflejo? ¿Ya está? En la coordenada i, el formato es exactamente el mismo. Lo que acaban de obtener cuando hagan esta cuenta, ¿sí? Que insisto que es una cuenta infinita, si tuviéramos infinitas masas, no va a ser el caso, lo que obtienen acá es este número, es la coordenada x del centro de gravedad, ¿sí? Va a ser un número en unidades de longitud, porque las masas van a tener, por ejemplo, unidades de kilogramos. La coordenada x podría llegar a tener unidades de, no sé, de longitud, centímetros, metros. Así que esto será kilogramo por metro más, kilogramo por metro más, que da todo en kilogramos por metro. Arriba va a dar en kilogramos, abajo, perdón. Si en el numerador tengo estas unidades y en el denominador tengo kilogramos, cuando lo simplifique, esto va a dar en unidades de longitud. Por eso insisto que el resultado es una posición sobre el eje de las x, ¿sí? No creo que los ejercicios de la guía ni siquiera tienen unidades, pero es para que entiendan el concepto de en qué daría. ¿Qué va a pasar con la coordenada i? ¿Qué les parece que va a ser la fórmula? Lo mismo, pero en vez de multiplicar por la coordenada x, multiplica por la coordenada y. Entonces va a ser la suma desde i igual 1 hasta n del producto de cada masa por su respectiva coordenada y, dividido la suma desde i igual 1 hasta n, agarro otra tiza, me quito el dedo,
de las masas. ¿Qué es esta cuenta de acá abajo? M1 más M2 más M3, ¿qué nombre se le podrá poner? Es la masa total. ¿Sí? La suma de todas las masas es lo mismo que decir en el denominador la masa total, si no quiero escribir tanto letrerío. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Imaginen, vamos a dibujar el sistema. Vamos a ponerlas bastante separadas, así se ve bien el gráfico. Pongamos 1, 3, pongamos una acá. Para 2 pongamos una altura 3. Uno por acá. Para 3 una altura 2. Ahí, ¿se entiende el dibujo? Vamos a poner la más pesada por acá, esta chiquitita y esta intermedia. ¿Sí? Y llamemos a esta M1, M2 y M3. M1, vamos a ponerle un valor. Como le puse en tamaño más grande para que se note que es más pesada nada más, qué sé yo, M1 debe valga 3 kilogramos, por ejemplo. M2 valga 1 kilogramo y que igual no vamos a trabajar con unidades, vamos a hacer la cuenta sin unidades, y que M3 valga 2. ¿Entienden? ¿Cuáles son las posiciones respectivas de cada una? Y dibujé 3, pero podría haber dibujado cualquier cantidad, ¿eh? ¿Esta dónde está ubicada? ¿En qué punto del plano M1? Su X vale 1 y su Y vale 1. La segunda, M2, tiene una X que vale 2 y una Y que vale 3. Y la tercera, M3, está ubicada en 3 del eje X y altura 2, como puse, del eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Esto, para seguir con el tema de la notación, si este es M1, esto es X1 y esto es su Y correspondiente. Si este es M2, esto es X2 y esto es su Y correspondiente. Y lo mismo con M3. X3 y 3. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo quedarían entonces las fórmulas de los centros de gravedad en X y en Y? La coordenada X, habíamos dicho que era la suma de los productos de las masas por las coordenadas X dividido la suma de las masas. Va a ser M1 por X1 más M2 por X2 más M3 por X3 dividido la masa total. ¿Me siguen? ¿Y qué números tendría que poner ahí? M1 es 3 por X1 que es 1 más M2 que es 1 por X2 que es 2 más M3 que es 2 por X3 que es 3. ¿Se entiende lo que hice? Fíjense que si sumo las masas, ¿cuánto da la masa total? La suma de las masas 6. da 6. Digo, así nos escribimos 3 más 1 más 2 abajo. Esto divido 6. Así que ojo acá, hay que hacer cada término y después sumar. Esto es 3, esto es 2 y esto es 6. Esta cuenta da 11. 11 sextos. ¿Sí? ¿Me siguen? Si quieren lo transforman a número decimal. ¿Cuánto da 11 sextos? 1,6. No, 1,8. 8,3. Sí. ¿No? Ahí está. A mí me gusta más. Y G. El procedimiento es el mismo, pero en vez de con X es con Y. Así que va a ser M1 por I1 más M2 por I2 más M3 por I3 y dividido de nuevo la masa total. ¿Vamos bien? M1 es 3 por I1 que es 1, M2 es 1 por I2 3
M13. No hay que tener cuidado dónde buscar, nada más. Por y 3 que 2. Y la masa total que habíamos dicho que era 6. 3 más 3 más 4. ¿Cuánto da esa cuenta? 10 sextos. O lo que es lo mismo, 5 tercios. 1,6 periódico. Sí. ¿No? Simplifico, digo, ¿no? Bueno, ¿y qué representan estos dos números o bien las fracciones correspondientes? Las coordenadas. O sea, el centro de gravedad, finalmente, está dado primero por la coordenada X y después por la coordenada Y, siendo esas coordenadas, si las expreso con fracciones, 11 sextos, 5 tercios. Pero si quiero entender mejor dónde caen ubicadas, quizás me convenga expresarlo en forma decimal. Voy a poner un punto y coma para diferenciar este número decimal del otro, y el otro es 1,6. A ver si tiene sentido. En 1,83 por acá más o menos estará la X, y en 1,6 por acá estará la Y. ¿Por qué quedó más abajo de estas dos masas? ¿Qué les parece? Porque esta es más pesada, ¿sí? No solo era el centro geométrico, sino que era el centro geométrico de alguna manera pesado sobre las masas, ¿sí? Tiene que ser coherente lo que encuentren. Acá pasa algo parecido a lo que vimos de área y de volumen, ¿sí? Si ustedes encuentran que las coordenadas del centro de gravedad son incoherentes respecto de la figura, no caen dentro de la figura, no tienen sentido en la figura que tienen armada, incluso cuando la figura está armada así por pelotitas, algo está mal. Algún número en la cuenta colocaron en el lugar donde no le correspondía o lo pusieron mal. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Borremos esto. Este ejemplo después lo vamos a volver.